Bien, jóvenes, vamos a iniciar esta semana número 4 con el tema de fonología, la parte 2, que corresponde justamente a los fonemas suprasegmentales. Mientras que ustedes se van a ir conectando, voy a, voy a ir haciendo el repaso de esta semana, ¿sí? Primero, empezaríamos recordando lo que son los fonemas suprasegmentales. Recordemos que la semana anterior hemos visto los fonemas segmentales, que incluía tanto las vocales como las consonantes, ¿no es cierto? Señalamos la clasificación de estos fonemas y que podían cumplir una función distintiva entre pares mínimos. La segunda clase de fonemas eran los suprasegmentales. Estos fonemas se definen como aquellos que aparecen en simultaneidad con los fonemas segmentales, vocales y consonantes. En el español tenemos dos clases, sería el acento y el tono. Cuando hablamos del acento, estamos señalando que tiene mayor intensidad al momento de pronunciar una sílaba, ¿no? Entonces, esa mayor intensidad con la que nosotros pronunciamos una palabra puede permitirme también reconocer que nuestro acento es variable y libre, ¿no? O libre. En algunos casos puede también cumplir esta función distintiva cuando el acento se traslada a otra sílaba, como es el caso de ejército, recae en la última y podemos decir ejercito o ejército, ¿no? Entonces el acento va a cambiar. Esa diferencia, donde el acento a nivel de palabra se ha trasladado, pues va a permitirnos reconocer la función distintiva. Acá tenemos más ejemplos. Hábito, habito, habitó. Práctico, practico, practicó. Depósito, deposito o depositó, ¿no? Entonces, cumple una función distintiva en algunas palabras. Es de posición variable o libre. Hay cambios, ¿no? Y es un rasgo prosódico que que da mayor intensidad a la sílaba en la palabra. Después vimos sobre el tono. A nivel de oración, este segundo fonema suprasegmental también va a cumplir una función distintiva, donde veremos que esa inflexión de la voz va a tener tres movimientos. Puede ser ascendentes, descendente y horizontal. Pero se da una función distintiva entre, por ejemplo, una oración enunciativa, la cual es descendente, solucionó sus problemas, con una oración interrogativa directa total, que es este segundo caso. Solucionó sus problemas, esta oración es ascendente. Entonces, marca esa diferencia y por lo tanto vamos a reconocerla solo en esas. Ahora, solamente entre esas dos oraciones se da esa función distintiva, pero vamos a encontrar que otras oraciones también pueden ser descendentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera oración, anunció 3 promociones. Tenemos esta oración, la cual es una oración declarativa o enunciativa. Esta también es descendente. La inflexión de voz cae al final. La segunda dice, Señor, entregue su credencial. Las oraciones imperativas también son descendentes. La cuarta oración decía, qué gentil es este alcalde. Las oraciones exclamativas, sean directas o indirectas, son descendentes.
Y cuando utilizamos los pronombres interrogativos en estas oraciones interrogativas, directas o indirectas, se le va a conocer como oración interrogativa, por ejemplo, en este caso directa, parcial o pronominal. ¿Cuándo se mudó de casa? Descendente. Las ascendentes, únicamente todos los ejemplos corresponden a la oración llamada, a ver, voy a anotar acá, oración interrogativa, directa, total o absoluta. Todos los ejemplos corresponden a esta clase de oración, ¿ya? Se le dice directa por el uso de los signos de interrogación. Son preguntas que al formular voy a obtener una respuesta breve de un sí o un no. Tenemos, por ejemplo, la primera oración. ¿Cambió la cámara de su oficina? Ascendente. ¿Te enteraste de lo que sucedió? ¿Contribuyó con la campaña? ¿Elizabeth detalló los hechos? Todas las oraciones son ascendentes. Mi respuesta puede ser breve, si cambió la cámara o no cambió la cámara, si me enteré, ¿no?, o no me enteré, etcétera, ¿no? Es una respuesta breve. En el caso de la inflexión tonal horizontal, va a ser aquella que se reconoce en los enunciados incompletos o inconclusos. Por ejemplo, de tal palo, puntos suspensivos. Además que también colocan los 3 puntitos, esos puntos suspensivos, para poder determinar la continuidad de ese enunciado, ¿no? A Dios rogando, puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Luego está la enumeración es 1, 3, 5, puntos suspensivos. Enunciados inconclusos o incompletos tienen una inflexión tonal horizontal. ¿Mm? Bien, entonces hemos mencionado varias clases de inflexión tonal, ¿no? Esto es muy importante para poder luego responder las preguntas de reconocimiento de estos fonemas suprasegmentales. Volvemos a señalar entre qué enunciados se logra esta función distintiva del tono. La función distintiva del tono. Cuando es descendente, se da en las oraciones enunciativas, ¿no? Ahí está, una oración enunciativa. También recibe el nombre de oración declarativa o aseverativa, cuando afirma o niega, ¿no? Estas oraciones enunciativas siempre son descendentes, siempre. Siempre son descendentes. Por ejemplo, declaró su candidatura. Se debe traducir el texto, ¿no? En cambio, si yo tengo una oración interrogativa directa, ¿no?, total, es porque estoy usando los signos de interrogación y mi respuesta será a través de un sí o un no. Estas oraciones son ascendentes. Son ascendentes. Por ejemplo, declaró su candidatura, ascendente. Se debe traducir el texto, ascendente. ¿Mm? Entonces se marca esa diferencia entre estas clases de oraciones, ¿ya? Entonces, ahora que ya hemos visto
que por el acento puedo hallar palabras cuya intensidad o mayor intensidad al pronunciar una palabra se traslade a otra sílaba, voy a hallar esta función distintiva a nivel de palabra. En el caso del tono, tenemos tonos descendentes, ascendente, horizontal. Se logra esta función distintiva solo en los enunciados, en las oraciones enunciativas frente a las oraciones interrogativas directa total, entre ambas. Entonces, vamos a ver algunas, acá hay más ejemplos. Se produce simultáneamente con unidades segmentales, acento, cumple la función distintiva a nivel de palabra, por ejemplo, explico la primera lección del libro. Explicó la primera lección del libro. Nos presentó las credenciales. Perdón, nunca presentó las credenciales. Nunca presento las credenciales. ¿Ven? Entonces hay un cambio en la ubicación de la sílaba que tiene mayor intensidad. Ese cambio permite reconocer que se produce una función distintiva a nivel de palabra. ¿Ven? Cómo se traslada el acento de la penúltima a la última o de la última a la penúltima. Entonces se produce una función distintiva por el acento. En el caso del tono, estamos viendo ahí el tono, cumple también una función distintiva, pero a nivel de oración. A nivel de oración. También el otro a nivel de palabra. Entonces podemos hallarlo en la primera oración. Decía, tiene cita con el dentista, descendente, porque es una oración enunciativa. En cambio, la otra oración era una oración enunciativa. La primera, ¿no? Y la segunda tiene cita con el dentista. Esta es una oración interrogativa, directa, total o absoluta. Entonces hay función distintiva en ambas oraciones. La enunciativa es descendente y la interrogativa era ascendente. Bien. Más ejemplos tenemos de los tonos, simplemente para saber los tonos. Entregaste el cheque, ascendente. Entregaste el cheque, enunciativa descendente. Rebeca hace un esfuerzo, descendente, imperativa, ¿no? Qué genial es esta miniserie, descendente, las exclamaciones. ¿Por qué sospechó el vecino? ¿Por qué sospechó del vecino? Una interrogativa directa, parcial o pronominal, descendente. Hace el bien, supresivo, para indicar que está inconcluso el enunciado. Bien, entonces con esta indicación vamos a poder resolver ahora las preguntas. Vamos a empezar. Podemos empezar con la primera. Vamos a dar un tiempo, como si estuvieran presentes.
A ver. Vamos a ver cómo sería la primera pregunta. ¿La E? A ver, ¿quién estaba por aquí? Pensé que era el joven tutor. No. Y escuché una voz de Jessie, Jesslyn, ¿no? Jessie, Yeslin. Yeslin. Jesslyn. Hola, Jesslyn, Hola, bienvenida. Miss. Gracias. Estamos por ahí por el nombre, Jessica, Jesslyn. Ay, gracias por estar ahí. Pensé que seguía el tutor. A ver, me decías que era la letra para ti, ¿La E, E? ¿no? La E. A ver, primero vamos a empezar, dice. El acento es un rasgo prosódico que alude a la intensidad con que se produce una determinada sílaba dentro de la palabra. En la lengua española, este adquiere valor fonológico, es decir, la capacidad de distinguir significados gracias a su libertad de posición en las palabras. De acuerdo con los aseverados, seleccione la alternativa donde el acento cumple la función distintiva. Llegamos a esto, ¿no? Donde el acento cumple la función distintiva. Entonces tenía que buscar una palabra que pueda variar. En A, pues no había, formaron, no voy a pensar que se dice formaron, porque a veces es un error frecuente, ¿no? No lo era. Recibió diplomas y remuneraciones, poco. Donaron dinero de manera anónima, no hay. Edificaron caseríos en estos terrenos, no hay ninguna palabra que pueda variar. Y tenemos verificó el funcionamiento del escáner. Verificó. En esta palabra yo puedo detectar que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero si digo verifico, va a cambiar, ¿no? Y al decir verifico, la sílaba que tiene mayor intensidad sería en fi. Verifico. Por lo tanto, si era la respuesta correcta. En esa palabra se está dando una función distintiva, ¿no? Porque se ha trasladado la mayor intensidad con la que hemos pronunciado a otra sílaba. Muy bien, Keslin. Ahora vamos a practicar en la pregunta 2 los tonos. Ya está ingresando. Hola, Wilson. ¿Cómo estás? Profesora, Estamos haciendo un repaso de esta semana resolviendo preguntas al respecto. A ver, la pregunta 2 les estaba diciendo si podían ¿La D? observar cuál era. Ya Jesslyn me ha dicho la D. ¿Era la D?
A ver, tenemos entonces en esta pregunta, decía que el tono es definido como la variación en inflexión final de voz a nivel de frase u oración. Este puede ser de 3 clases: ascendente, descendente y horizontal. Me piden que identifique la inflexión tonal ascendente. Y la única que va a ser ascendente va a ser la oración interrogativa directa, total o absoluta. Esa es la única y cuya respuesta ustedes pueden recordar que va a ser un sí o un no. ¿Mm? Ya tienen ahí pistas para poder identificar. A ver, tenemos la primera. ¿Dónde dejaste las llaves de mi automóvil? Aquí la clave es observar estos pronombres interrogativos. Entonces, ¿dónde dejaste? Sería descendente. ¿Cuándo fue la última vez que la vio, señor? ¿Cuándo? También es otra interrogativa directa parcial o pronominal. Descendente. ¿Quiénes serán sus principales accionistas? ¿Quiénes? Entonces, por acá tengo palabras claves que me indiquen, que me indican en ese caso que son pronombres interrogativos que encabezan esta clase de oración. D. ¿Decidió retirar al embajador de Venezuela? Acá no hay, ¿no? ¿Decidió retirar al embajador? Esta cambia a una ascendente. ¿Decidió retirar? No. ¿Decidió retirar? Sí. Y la última, ¿qué opina? ¿Qué opinas de la última versión del chat? Descendente. También, ¿no? ¿De qué? Entonces la respuesta era la letra D. ¿Mm? ¿Estamos bien? ¿Seguimos, chicos? Sí. A ver, Profesora, pregunta todo claro. 3.
¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 3, chicos? ¿Lo sé? La C. Sí. A ver, vamos a ver si la sé. A ver, decía, los enunciados interrogativos pronominales o parciales se caracterizan por presentar un tono final descendente, ¿no? Esta era una de las clases de oraciones y nos dicen que siempre son descendentes. Según ello, seleccionen la alternativa que presente enunciado con dicha inflexión tonal. Vamos a ver. Es imprescindible citar referencias. Es imprescindible, este es ascendente, ¿no? Es una interrogativa directa, total, ¿no? ¿Declaró su candidatura en el evento? También. ¿Cuándo te entregarán tu pasaporte? Ah, aquí hay una palabra clave. ¿Cuándo? Y esto diferencia al resto. Acá habría una inflexión descendente porque es una oración interrogativa directa, parcial. ¿Cuándo te entregarán tu pasaporte? Tú no puedes decir sí o no. ¿Se dan cuenta? ¿Aún no ha respondido el cuestionario? Ascendente. ¿Puedes editar los archivos en PDF, por favor? Ascendente. Si puedo, no puedo, etc. Entonces mi respuesta estaba en la letra C. Muy bien, Yasmin. ¿Están entendiendo, chicos? Sí, Miss. Ya, qué bueno. ¿Quién está por acá? También. Wilson. ¿Está claro, hijo? Está calladito, está calladito. Ya. A ver, continúo entonces. Ahorita que terminemos antes, yo sigo esperando a los demás también y vuelvo a empezar, no hay problema. A ver, chicos, la pregunta 4. Una práctica de 3 oraciones que vamos a correlacionar con el tipo de inflexión tonal. La B. Vamos a ver. Y será la B. Sí, la B, profesora. La inflexión final de la oración en el español puede ser ascendente, descendente u horizontal. De acuerdo con lo mencionado, correlaciona adecuadamente la columna de los enunciados con su respectiva clasificación tonal. Luego marca la alternativa correcta. Entonces, por ejemplo, decimos, Mónica, dime con quién andas y queda ahí, puntos suspensivos. Cuando se da, hemos dicho, esta situación es porque estamos con un tono horizontal. Solo sucede en los casos inconclusos, las oraciones inconclusas. Él no es un patrocinador corporativo. Él no es un patrocinador corporativo. Esta es una oración enunciativa. Las enunciativas afirman o niegan algo. Entonces, toda oración enunciativa sería
descendente. Y la última. ¿Te ayudo con el consolidado de notas? ¿Te ayudo con el consolidado de notas? Sí, no. Esta es ascendente. Es una oración interrogativa directa total, ¿no? Veamos entonces la correlación. La B, ¿no? Correcto. Ya está. En esta pregunta ahora 5, me piden reconocer a ambos fonemas suprasegmentales. Elijan la mejor estrategia. A veces es más rápido detectar la palabra que cambia por el acento que la ¿La misma D? oración. Por ahí ya ven, Yaslin ya rápidamente encontró la respuesta. Vamos a ver si es esa. Vamos a dar un minuto para que ustedes también cuando vean el video puedan ustedes también darse el tiempo y responder, ¿no? A ver, veamos la pregunta 5. En la lengua española, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales cuyas funciones pueden darse a nivel de palabra, oración respectivamente. Tomando en cuenta esta información, marque la alternativa que denota ambas funciones. Entonces, el acento, vamos a ponerlo por aquí, y busquemos una palabra que por el acento esté cambiando. Aclararon, no hay, defendió, acusado, cuando reemplazaré, entregó, ya, acá. Entregó. Está en esta sílaba, pero también puedo decir entrego. Así que por el acento se está cumpliendo. Ahora la oración. Entregó la mercadería a su dueño. Tiene un tono
¿no? El tono de esta oración, entregó la mercadería a su dueño, es descendente, ¿no es cierto? Voy a cambiar esto. Acá mejor, para que me dé más espacio. Ahora sí. Esta es descendente. Sale el... ya, sí. Esta es una oración enunciativa, ¿no? O declarativa. Estas oraciones son descendentes. Pero para que se logre la función distintiva, yo tengo que cambiarla en una pregunta. De esta manera. Entregó la mercadería a su dueño. Y esta forma de preguntar hace que la pregunta sea ascendente. ¿Por qué razón? Porque es una oración interrogativa directa total. ¿Ya? Listo. Entonces mi respuesta era la letra D, ¿no? Así paso a paso para que ustedes puedan después estudiarlo mejor. Ya. Ahora sí. Entonces se ha dado el tono, se logró encontrar el tono. A ver, la última pregunta sobre esta primera parte de tono y acento, de los fonemas suprasegmentales. A ver, la pregunta 6.
¿Cuál sería la respuesta, chicos, en la pregunta 6? A ver, en la lengua española es posible contrastar los tipos de enunciados mediante la inflexión final que los caracteriza. Así los enunciados. ¿Cuáles son tus propuestas y posibilidades? Aquí hay una palabra clave. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Esta pregunta es descendente, ¿no? Una ¿Sale la E, interrogativa. Miss? A ver, vamos a ver si coincide en la E. Habrá elecciones presidenciales anticipadas. Hay una afirmación. Habrá. Es una enunciativa. Descendente. ¿Usted cambió de domicilio recientemente? ¿Usted cambió? Una pregunta directa total. Ascendente. Tengo la... Ay, pues, tengo el lápiz. Ya. Entonces será descendente, descendente, ascendente. Descendente, descendente, la E, ¿no? Ay, Dios. Bien. Listo. Con esto entonces hemos repasado lo que corresponde al acento y al tono. Ahora vamos a ver qué más trabajamos. Vimos acerca de la sílaba. Y la sílaba se define como un conjunto de segmentos agrupados en torno a un núcleo. Es la unidad además mínima de pronunciación. Por ejemplo, tenemos la estructura. En la palabra bandera tengo 3 sílabas. En la primera sílaba va, tengo al margen prenuclear, que es una consonante. Recuerden que las consonantes actúan como márgenes silábicos, ¿no? Antes o después de la vocal. El núcleo siempre de una sílaba va a ser la vocal, el elemento más importante de la sílaba. Y luego está la N, que es otro margen silábico, pero postnuclear, o sea, después de la vocal. Y así voy a ir viendo que en cada estructura de una sílaba vamos a encontrar a la vocal como elemento principal y a veces va acompañado de algunos márgenes silábicos. Ese es en cuanto a la sílaba. Luego tenemos clases de sílaba. Vamos a buscar acá. Ahí hay otro ejemplo. Esto está al final de las preguntas. Mínima unidad de pronunciación. Ahí la palabra pan, núcleo A, margen, la P y la N, que son los márgenes silábicos como consonante. Tenemos nombres también como ataque o coda, que son más técnicos, ¿no? Y lo que quiero que observen es las clases de sílabas. Una de las primeras clases de sílabas es por su intensidad, ¿no? Por la intensidad, las sílabas pueden clasificarse en sílabas tónicas y sílabas átonas. La sílaba tónica, acá está. La sílaba tónica también se le dice sílaba acentuada. Es aquella que presenta mayor fuerza de voz, tiene mayor intensidad. Y luego está la sílaba
átona. La sílaba átona, también llamada inacentuada, es aquella que no tiene la mayor fuerza de voz, sino tiene menor intensidad. Menor intensidad. Entonces, si tengo una palabra como adquirir, yo voy a encontrar que la mayor fuerza de voz al pronunciar esta palabra, herir, adquirir, recae en esta última sílaba. Esta es la tónica. Las demás serían sílabas átonas. Ad y ki. Son sílabas átonas, ¿no? Otro ejemplo. Tórtola. Tórtola tiene la mayor fuerza de voz en tor. Y to y la serían átonas, ¿no? Serían átonas. Esa es una de las primeras clasificaciones. Pero también podemos clasificar de acuerdo a la terminación. Se les va a conocer como, por ejemplo, vocal, perdón, vocal no, sílaba libre, también conocida como sílaba abierta, si termina la sílaba en vocal. Y se le va a llamar sílaba trabada o cerrada cuando la sílaba termina en consonante. Esa es la condición. Entonces tengo la palabra, por ejemplo, adquirir. Yo tengo que analizar cada sílaba. Por ejemplo, la sílaba trabada es ad, porque termina en consonante de. También herir, porque termina en ere. Pero en cambio la sílaba i termina en vocal. Entonces se le dice libre o abierta. Lo mismo en tórtola. Yo tengo que la sílaba to termina en vocal. Entonces es una sílaba libre o abierta. La también termina en vocal. Es libre o abierta. Pero la sílaba tor termina en consonante, ere. Entonces es sílaba trabada. Eso es lo que tenemos que entonces enfatizar para la clasificación de las sílabas. Con esto ya podemos resolver otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 7. A ver, resuelvan bien la pregunta 7. La B. A ver, veamos si es esa. Nos dice que las sílabas son clasificadas de acuerdo con la fuerza con que se pronuncian en el momento de su emisión en tónicas o en átonas. Según terminen en vocal o consonante, se clasifican en libres o trabadas. Conforme con ello, correlaciona las sílabas subrayadas con sus respectivas clases. Entonces vamos a subrayar las sílabas.
para luego empezar a correlacionar. A ver, la palabra suave. Suave. Ahí hay una secuencia consonante vocálica y constituye un dictongo, ¿no? Entonces, por eso permanece en una misma sílaba. Suave. Y la mayor fuerza de voz recae justamente en esa sílaba subrayada. Por lo tanto, es tónica. Puede ser tónica la A o la D. Pero también me tengo que fijar en su terminación. Termina en vocal. Y cuando termina en vocal, esa va a ser libre, ¿no? Entonces, será una tónica libre. Siguiente. Valores. Al pronunciar valores, enfatizo en la sílaba lo. Valores. Lo es mi sílaba tónica. Va es átona. Ires, que también han subrayado, es también átona. Entonces puede ser verse átona. Pero ahora me fijo en la terminación de esa sílaba. Termina en consonante. Quiere decir que es trabada. Esta era átona trabada, ¿no? Seguimos. Estrategia. Al pronunciar estrategia, yo enfatizo en T. Estrategia. Tegia. Entonces la sílaba tónica es T y las demás son átonas. ¿En qué termina esta vocal, esta palabra, esta sílaba, perdón? En vocal. En vocal. Entonces sería libre, ¿cierto? Sería libre. Luego tenemos audiencias. Audiencias. Es tónica, muy bien, y termina en consonante N, entonces se le clasifica como trabada. ¿Eh? Entonces tengo que primero reconocer cuál es la mayor fuerza de voz en la palabra para reconocer a la sílaba tónica. Y después, el resto obviamente será átonas, y luego fijarme en la terminación. Si la terminación es vocálica, es libre o abierta. Si es consonántica, esa terminación se le clasifica como trabada, ¿no? O cerrada. Entonces, la pregunta 7, la respuesta estaba en la letra D. Bien. Ya. Vamos a ver ahora el correcto silabeo. Para el correcto silabeo, ay, por acá tenía en este PPT una separación de sílabas ortográficas. Sabemos que una de las clasificaciones también de la sílaba es de acuerdo a su concretización. Hay sílabas fonológicas, sílabas fonéticas y sílabas ortográficas, que es la que nosotros usamos, ¿no? O hemos constantemente segmentado en la escritura. Las separamos con guión, ¿no? Cada una de esas sílabas ortográficas. Tenemos algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, cuando una consonante se encuentra, voy a poner ejemplos de suboficial. Cuando una consonante está entre vocales como la U y la O, está entre ellas, ¿no es cierto? Entonces la B está entre dos vocales, siempre va a ir con la siguiente vocal. O sea, va a formar una sílaba nueva. ¿Ok? Repito, cuando una consonante está entre vocales, va con la siguiente vocal. ¿Ya? Entonces,
Si hubiese una letra H, no afecta en lo absoluto. ¿Ok? Entonces decimos, por ejemplo, deshuesar. Tengo a la S entre vocales, va con la siguiente vocal. Por eso que la sílaba es sue, a pesar que no lo pronunciamos así. De sue, la S va con la próxima vocal, que a su vez se une a la otra, porque hay dictongo. Entonces, suezar. La N en inhumanos está entre la I y la U. La H no interfiere. Entonces yo digo inhumanos. En alcohol, la H está entre vocales, va con la siguiente. La O y la O además deben de separarse porque hay hiato simple. En suboficial, también la B está entre la U y la O, entonces tengo que decir subo, fi, y acá hay una secuencia de vocales. Cial, ahí hay un dictongo. Distancia, correcto, distancia, solo que cial se mantiene junto porque es un dictongo. Anexos, separo a, ne, la N estaba entre vocales, nexos, sos forma una sílaba, la X estaba entre la E y la O, así que se separaba. ¿Ven? Cohibiciones, tengo varias secuencias de vocales. La O con la I forma dictongo, permanece en una misma sílaba. Si hubiese una consonante como la letra H, debe de estar junto. Sio también es otro dictongo, cerrada la I y abierta la A. Forma una sola sílaba, hay un dictongo. Entonces, estas son separaciones silábicas que debemos de practicar. Entonces, si yo digo examen, por ejemplo, ¿cómo lo voy a separar? La X entre la A, entre la I y la A. Entonces yo separo esa. ¿Okay? Puedo decir, a ver, inhalar. La N está entre la I y la A. Entonces yo digo inhalar. ¿Ven? Esa es la forma correcta. Exhalar. Tengo la X y lo mismo. La X está entre la E y la A. Salar. ¿Ya? Entonces practiquemos ahora con la pregunta para determinar el correcto silabeo. ¿No? De acuerdo, seleccione la que presenta adecuada segmentación silábica. A ver, revisen bien y vamos a poner las palabras que hay error para corregirlas.
A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta número 8? La E. En la E. Correcto, la letra E. Señores, está prohibido. Acá está bien, está proi. Acá hay un diptongo, por eso permanece junto. Proi es un diptongo. El consumo de alcohol. Acá hay una separación entre la O y la O porque hay un hiato simple. Está muy bien la letra E. Vamos a ver por qué no eran las demás opciones que tenemos que corregir. Haría, acá hay una ruptura, es correcto, y un hiato acentual. Se da cuando la vocal cerrada se vuelve tónica, se hace tilde. Falta, está bien, un superhombre. A ver, acá vamos a revisar esta palabra. Superhombre. Se separa de esa manera superhombre. ¿Qué hemos dicho acerca de cuando la consonante está entre vocales? Va con la siguiente. Y eso sucede en superhombre. Cambiar color. Su, P, porque la R está entre la I y la O. La sílaba herón. Pre. Ese era el error, ¿no? Debo decir superhombre. Para entrar aquí no había problema. En la B, ella exhibe. A ver, la palabra exhibe. ¿Cómo sería exhibe? Ya lo habíamos practicado con exhalar. La E solita, X va con la siguiente vocal y sería de esta manera, exhibe. Otra palabra por acá, alhaja. La A se queda solita, la L va con la siguiente vocal, ja. O un dije de búho. Está bien búho porque hay una ruptura y un hiato acentual. La vocal cerrada es tónica. A ver en la C. Leo, correcto. Abiertas se separan, hiato simple. Su recorrido, también está bien. Incluye, correcto, el país acá. No se separa de esa manera la palabra país. Hay una ruptura, sí, pero entre la A y la I tónica, porque hay un hiato acentual. País. Uruguay. Acá también hay un error. La palabra Uruguay se le dice trictongo. Cuando la vocal abierta, que es la A, por ejemplo, está entre la vocal cerrada U y la I, que está representada por esta Y o Y, pero que tiene sonido vocálico. Entonces, se considera que hay un trictongo. La separación debe mantener en una misma sílaba al triptón. Oficialmente, aquí también hay una observación, nos separó mente, ¿no? Está bien lo demás. Cial porque hay un diptongo, pero mente también debo de separar. Oficialmente. Ahora,
Aquí también hay otra observación. Ahora, hay dos vocales abiertas, entonces se separa. La letra H va con la siguiente vocal y sería de esta manera. Museo ocurre lo mismo. Tengo que separar las dos vocales abiertas. Y la palabra ciudad siempre mantiene en unión a las dos vocales cerradas. Entonces, teníamos esas palabras que corregir para que la respuesta sea únicamente la E. ¿Ven? Hasta ahí, chicos, ¿está claro? ¿Están entendiendo? Hola, Aaron, ¿cómo estás? Keslin, ¿todo conforme? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, gracias. Entonces continuamos ahora con la explicación del dictongo para resolver luego la pregunta 9. A ver, tenemos secuencia de vocales. Esto es cuando encontramos grupos vocálicos, o sea, vocales que están seguidas y que pueden permanecer en una misma sílaba o en diferente. Cuando estas vocales van a permanecer en una misma sílaba, entonces estarían en el grupo de homosilábico, igual sílaba. En este grupo se encuentran los dictongos, que hay 2 vocales, y el trictongo, que hay 3. Cuando el grupo es heterosilábico, estas vocales van a estar en sílabas diferentes. ¿Cómo sucede entonces con el hiato? El hiato es una separación de 2 vocales. Puede ser simple o puede ser acentual. A ver, tenemos al dictongo. Es un grupo homosilábico, ya sabemos por qué. Y corresponde a la unión de 2 vocales dentro de una misma sílaba. Son 3 las combinaciones. No hay más que estas. Primero, cuando hablamos de vocal abierta por acá, vocal abierta, estamos considerando a la vocal A, a la vocal E y a la vocal O. Cuando hablamos de vocal cerrada, serían las vocales altas, la I y la U. ¿Sí? Primero tienen que recordar eso. Ahora, la combinación de esta vocal abierta y de la vocal cerrada permite entonces ubicar al dictón. Si encuentro una vocal abierta al lado de una vocal cerrada, entonces tengo un dictón. Por ejemplo, en aplaudir. Aplaudir. Aquí, entre la vocal abierta y la cerrada, se produce un dictongo. Está en esta sílaba, plau. ¿Ven? En reunirse, vocal abierta la E y la U cerrada, forma un dictongo. La sílaba es reu. Prohibido. La vocal abierta es la O y la cerrada es la I. La letra H no impide la formación. Entonces,
hay un dictongo en la sílaba proi. ¿Ven? También viceversa, o sea, que primero esté la vocal cerrada, la I o la U, al lado de una vocal abierta, la A, la E o la O. Por ejemplo, en conciencia, tengo la vocal cerrada, la I, al lado de la vocal abierta, que es la E. Entonces, en esta sílaba 100 hay un dictongo. O sea, vocal cerrada, la I, vocal abierta, la A. Entonces se produce un dictongo. ¿Puede haber en una palabra 2 dictongos o más? Sí, puede darse, como acá. Buhardillas. La vocal cerrada va al inicio y luego la vocal abierta. La letra H no impide al dictongo. La sílaba buar tiene un dictongo. Acción. Recae en ción en esa sílaba. Y la vocal cerrada es la I al lado de una vocal abierta tónica, es decir, está tildada la abierta. ¿Por qué está tildado? Por las reglas de acentuación. Si una palabra aguda terminada en N, puede tildarse la vocal abierta. Entonces, acción no impide la formación del dictongo. Aunque la vocal abierta esté tildada, no afecta, simplemente es más fuerte. ¿Ok? Luego tenemos que dos vocales cerradas, diferente una de la otra, forma un dictongo. Cuidar, la U con la I. Uy, acá la Y o Y tiene sonido vocálico. Entonces se considera que hay un dictongo. Pingüino, acá la U se pronuncia y se pronuncia colocándole dos puntitos sobre la vocal para que se indique que se está pronunciando. Porque si no hubiera esos puntitos llamada diéresis, no habría dictongo. Por ejemplo, hay sílabas que no tienen dictongo. No hay dictongo en que, qui, que, gui. No hay dictongo en estas palabras, por ejemplo. ¿No? Que, y, hay dígrafo. K, ¿no? Ge, gui también. Entonces no hay dictongos en ese caso. ¿Ya? Entonces ya tiene su combinación. Ya hemos reconocido las tres combinaciones posibles. En el caso del trictongo es algo similar, solo que estamos hablando de tres vocales que van a estar en una misma sílaba. ¿Cómo es la combinación para esas tres vocales? Pues primero tiene que estar la vocal abierta entre dos vocales cerradas. Las cerradas pueden ser iguales o diferentes, no hay problema. ¿Ya? Entonces, tengo en Guaura, la vocal A está entre la U y la U, ¿no? Entonces hay un trictongo. Acariciáis. La vocal abierta está tildada, no afecta la unión. Simplemente la vocal abierta se vuelve más fuerte nada más. Pero se cumple, vocal abierta entre dos vocales cerradas. Paraguay, guay, no necesito diéresis porque se está pronunciando la U sin ninguna confusión. Entonces en guay hay trictongo, abierta la A entre la U y la I. Graduéis. Acá tengo mi trictongo, la vocal abierta es la E, que se encuentra entre la U y la I. Tiene tilde, sí, pero no afecta la unión. Si hubiera estado la tilde en la U o en la I, ahí sí afectaría, pues, ¿no? Pero aquí no.
pertenecen a una misma sílaba. En el caso del hiato, el hiato pertenece a un grupo distinto, es el grupo heterosilábico. Es la secuencia de dos vocales que aparecen sucesivamente, pero que pertenecen a sílabas distintas. Efectivamente, deben de separarse. Forzosamente se separan. La primera clase es el hiato simple. Se da cuando hay dos vocales abiertas juntas. Puede ser una A con una A, una A con una E, una A con una O. Simplemente tienen que ser dos vocales abiertas. Pueden ser vocales abiertas iguales o diferentes. Pero estas vocales se separan. Por eso cuando decimos aldea, la E con la A se separan, forman sílabas diferentes. Hiato simple. Acreedor, la E con la E se separa. Ahí se produce el hiato. Alcohol, la letra H no afecta la unión o separación. Entonces se separa, va con la siguiente vocal. ¿Ven? Ese es el hiato llamado simple. Hiato simple. Cuando el hiato es simple, también se puede dar con dos vocales cerradas, pero iguales. En cambio, el dictongo era dos cerradas diferentes o dos simplemente vocales débiles. Van a estar entonces unidas, ¿no? En el caso del dictongo. Pero en el hiato se debe separar. Cerrada más cerrada, pero iguales, se separa. Antihistamínico. Esa palabra larga, ¿no? Que siempre vemos. Encontramos un encuentro de la I con la I. ¿Ven? Entonces la letra H no interfiere, pero la letra se va con la siguiente vocal, ¿no? Para la segmentación. Pero hay una ruptura, hay un hiato simple. Odumbiro o dumbirato, la U con la U, dos cerradas iguales se separan. Entonces, tengo que separar la U con la U. Bien. Nos falta una clase final, que es el hiato acentual. El hiato acentual tiene una característica particular. Es la cerrada la que se vuelve más fuerte. Por eso se le dice cerrada tónica. Entonces se encuentra al lado de una vocal abierta, como en engreída. No digo engreída, sino engreída. La E con la I. Oír, la O con la I. Rehuye, la E con la U. Sandía, la I con la A. Búho, la U con la O. Ua, la U con la A. Esta segunda forma es una combinación donde la cerrada es tónica al lado de una vocal abierta. Bien, ahora que ya saben la teoría, vamos a resolver las preguntas. Pregunta 9 y la pregunta 10. Para los que recién se han conectado, estamos ya resolviendo la pregunta 10, 9 y 10 de esta semana. Hemos hecho las demás.
La 9, ay, ¿Cuál es? Jesslyn, la 9, ¿cuál es? la 9, la D. Ok, vamos a ver si es la D. Ya. Aaron también me dice la D. Minimizando. Ya. A ver, veamos digo, la pregunta número 9. Era la letra D. A ver, decía, el dictongo es la secuencia de dos vocales diferentes que se pronuncian en una sola sílaba. Teniendo en cuenta esta información, marque la alternativa que presenta solo dictongos. A ver, en la primera decía el río, Guaura, acá hay hiatos, acentual, Guaura hay un triptongo, es conocido por su belleza escénica, ya no hay nada. Aquel transeúnte, acá hay una ruptura, hay un hiato acentual, la U está tildada. Puede, acá hay un dictongo, adquirir propiedades, un dictongo. Pero acá había un hiato, descartado. Continuamos, ahí hay un dictongo en esta sílaba. Viaje, hay otro dictongo. En canoa, por 5 horas. Canoa, aquí no había dictongo. Acá hay un hiato simple. La vocal abierta o se separa de la vocal abierta. A. Letra D. En incendio, dio, cerrada más abierta. En el edificio, sió, cerrada más abierta, provocó la evacuación. Gua, aquí tenemos en Cua, la cerrada más la abierta. Y en Sion, tenía la I y la O. Cambio el color para que puedan mirar. Había dictongo también en Sion, ¿no? Hasta el momento es la clave, ¿no? El país, aquí no, porque hay una ruptura. Está al borde del caos. Caos también hay una ruptura. O sea, hay un hiato acentual y un hiato simple. Financiero, acá sí había un dictongo. Odelia, había otro dictongo. Ya está. Nada más. Entonces sería la letra D. A ver, número 10. La C. La C también. También. Aquí hablamos del triptongo, ¿no? Mm.
A ver, decía que el trictongo es, recuerden que es una secuencia de 3 vocales que se pronuncian en una sola sílaba, pero no porque vea 3 vocales voy a pensar que siempre es un trictongo, ¿no? Tiene que haber la combinación vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Esa es la combinación para el trictongo. La vocal cerrada podría llevar tilde, sí, podría tener tilde. No afectaría, ¿no? Podría, dependiendo de la regla, podría haber tilde. Esta vocal abierta. Pero es opcional, ¿no? Lo que no se ve. Ahí, me pasé. Ya. Entonces podría llevar tilde esta vocal abierta. Ahí queda como una opción. Veamos cuáles eran entonces, a ver dónde había ya trictongo. Me dijeron, perdón, la letra que me pusieron. No la marcaron. Ay, chicos. Vamos a ver. Entregué un regalo en memoria de alguien especial. Aquí no hay, ¿no? Ninguno, hay 3 vocales. Cuidado con esa palabra. Alguien. Tengo la U, la I, la E, aparentemente, pero no. La U no se está pronunciando, ¿no? Entonces solamente dictongo. Dictongo, dictongo. Acá no hay nada, ¿no? Mi hermana y yo leíamos. Acá también tengo 3 vocales, pero no es la combinación. La I es la cerrada entre 2 abiertas. Acá hay ruptura, lo que encontramos son hiatos acentuales. Descartado. 6 dictón. Es un sistema semiautomático con regulación manual. Aquí veo 3 vocales. La sílaba miau. Las vocales abierta está entre una cerrada y otra cerrada. Esa es la combinación que necesitamos. Entonces, era la letra, muy bien, C, ¿no? Tenemos regulación, dictongo, dictongo en manual. Aquella prueba dictongo, evalúa hiato, lingüístico dictongo, aunque la I está tildada, se mantiene unida. Hay un dictongo lingüístico. En español, familia dictongo, lengua dictongo. En europeos, acá hay un dictongo, un hiato. Simple. Bien. Aquí hay una separación. Indo-EU. ¿Ya? Ruptura. A ver, la pregunta 11, chicos. ¿Cuál sería?
Mm. ¿La vieron? Sí, Miss. Ok, a ver, veamos. Recordemos que el hiato entonces consiste en una secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes. Pero también no olvidarnos que hay dos clases de hiato. El hiato simple, cuando hay dos vocales abiertas o dos vocales cerradas iguales. Y el hiato acentual sucede cuando la vocal cerrada se vuelve tónica. O sea, la I o la U van a estar tildadas al lado de una vocal abierta. A ver. No me pedían una clase determinada, simplemente la que presentaba mayor número de hiatos. La amenaza a sumisión era muy real. Voy a subrayar las palabras que tienen hiato. Teníamos real, ¿no? Leonardo, le hablo a Leonardo y empieza con dos vocales abiertas, así que sí hay hiato. En el día, acá hay otro hiato. El anterior era simple y el otro era acentual. Al zoológico, dos vocales abiertas se separan. Hay tres. Usted debe cooperar, acá hay un hiato, con esta comisión, dictongo. Lo mantuvieron, dictongo, preso toda la noche. Raúl. Raúl hay un hiato acentual. Danixa publicó varias, dictongo, obras sobre filología. En filología hay un hiato acentual. Entonces tenemos que hay ruptura en las vocales. Hemos reconocido como hiatos, ¿no? La respuesta estaba efectivamente en la letra B. Había tres, ¿no? En esa palabra. Muy bien. Llegamos a la última pregunta, chicos. Un grupo vocálico homosilábico es la unión de dos vocales, diptongo, o de tres vocales, triptongo, que pertenecen a una misma sílaba. En tanto, un grupo heterosilábico constituido por hiato es la secuencia de vocales en sílabas distintas. De acuerdo con ello, señala el número de diptongos y el número de hiatos en los enunciados. A ver, ¿cuántos cuentan ustedes?
Tapiani. Nayeli, mejor. Nayeli, ¿qué me decías? En el caso de titas, también es hiato, sería dictongo. Ahí encuentras dos vocales iguales, dos cerradas. Y cuando hay dos cerradas, hay un hiato simple. Solo cuando las dos cerradas son diferentes, como una I, U, I, ahí habría dictongo. Pero si son iguales, I, U, son hiatos simples. A ver, vamos a contar de acuerdo a cómo va apareciendo en este enunciado. La evidencia. En evidencia encuentro un dictongo en la sílaba 100. Cerrada más abierta. Científica, otra vez cerrada más abierta en la sílaba 100, dictongo. Muestra, U es cerrada, la E es abierta. También había dictongo. Que la música, recuerden que en que no hay sonido vocálico de la U. Que la música afecta al cuerpo, cerrada más abierta, cuerpo. Como cualquier, tengo la cerrada U y la A, hay un dictongo. Y en quier tengo a la I, a la E, la U no. Voy a cambiar el color, ¿ya? Voy a ponerle un rosadito. Aquí hago mejor. Solamente marco donde está el dictongo. Ahí, ¿ya? En quier, en la sílaba quier, esta es la sílaba, ahí está el dictongo, ¿ya? Entre la I y la E de la sílaba quier, ¿ya? Otro sonido, no hay nada. Los ritmos y las pulsaciones, pulsación, nuevamente sio, cerrada más abierta, por lo general imitan a la naturaleza, no hay nada. Y el poder de la voz tampoco se traslada por medios, cerrada más abierta, tanto análogos como digitales, no hay nada. Sus oídos, aquí veo en oídos, en esta concurrencia entre la O y la I hay una ruptura, ¿no es cierto? Forman sílabas separadas. Mandan señales, este era un hiato acentual, ¿no? Para producir dopamina. Sus oídos mandan señales a su cerebro para producir dopamina. No hay nada más. A ver, solamente había un hiato. Entonces está entre la D, B y E. ¿Cuántos dictongos hemos encontrado? Hay 8. 8 dictongos y un hiato. La letra E. ¿Sí? A ver. Correcto, Aarón. Muy bien. ¿Cuánto nos queda? Ya nos quedan solo 3 minutos para concluir este espacio que hemos tenido de consulta académica. Saben ustedes, chicos, que tenemos este tiempo para poder apoyarlos al resolver estas preguntas de cada semana o resolver algunas dudas, sobre todo con respecto al tema que están trabajando en la semana. Traten de ir siempre en ese orden. ¿Ya, chicos? Espero que les haya podido ayudar este repaso de las 12 preguntas, más lo que hemos ido trabajando en este PPT. ¿Ya?
El profesor me pregunta. Sí, dime, hija. En leíamos habría 2 hiatos. Así es. Está Y entre en la I rehuías. y la I con la A. ¿En cuál? Y en rehuías. A ver, ¿cómo separas rehuías primero? Tienes que partir de ahí. ¿Cuántas sílabas tiene? Compártelo en el chat para que podamos todos analizar esa palabra, por favor. Melody, Ok, Miss. para que quede para los demás chicos. Ahí está la palabra. A ver, chicos. La duda surge porque tengo una secuencia de vocales, ¿no es cierto? La E, la U, la I y la A además, ¿no es cierto? Pero recuerden que la U con la I nunca se separa, ¿no es cierto? Entonces no podría yo juntar rehuís porque no hay triptongo. La vocal abierta debe estar entre dos cerradas. Entonces tengo que mantener la sílaba re, luego ui, ¿no? Así. Siempre mantengo la unión y separo la A, ¿no? La I tilde se separa de la rehuí, as. Tendría que segmentarlo de esa manera. Miss, entonces habría un dictongo y un hiato. Hay un dictongo, claro, ahí. Hay un hiato acentual. Ah, no, Miss, pero, no, sí está bien, sí, sí, gracias. Es que esa E con la U sí se separan también, ¿no? Claro, porque no hay cómo unirla. La R no se va a quedar sola tampoco, ¿no? La consonante. Claro. Tiene que formar la sílaba re. Y en el caso de UI, porque la unión de las vocales cerradas diferentes forman ese dictongo, ¿no? Aunque esté tildada. Bien, chicos, entonces con esto nos despedimos. Gracias, Melody. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Gracias, Cuídense Miss. mucho. Chao, chicos.